El tercer tema del Pentateuco se denomina Levítico, porque trata sobre los oficios, ministerios, ritos y ceremonias de los sacerdotes y levitas. El Levítico prescribe lo que el pueblo debe hacer por Dios y cómo deben hacerse dignos de su presencia constante. Levítico es el título que los traductores griegos de la Biblia le dieron a este libro. El libro del Levítico es obra de los sacerdotes preocupados por mantener la identidad del pueblo elegido dentro de Palestina y fuera de otros países, a los llamados judíos de la diáspora o de la dispersión. La conexión de Levítico con Éxodo es muy clara. Seguimos en la llanura del Sinaí y todavía por mediación de Moisés recibe Israel de Dios las leyes que lo diferencian de las demás naciones. ¿Cuáles son las características literarias del Levítico? El libro está integrado por 4 cuerpos de normas, rituales y leyes, además de un apéndice. Ha sido elaborado en el seno de la tradición sacerdotal y en buena parte tiene como destinatarios a los sacerdotes, considerados como hijos de Leví. En el primer cuerpo del libro, Levíticos 1 al 7, se describen las principales clases de sacrificios y ofrendas junto con las rúbricas con las que se debían celebrar. Representa el código sacrificial del segundo templo. Las principales clases de sacrificios que describe el Levítico podemos mencionarlos: el holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio de comunión, el sacrificio de expiación y el sacrificio de reparación. El segundo cuerpo del Levítico, capítulos 8 al 10, presenta todo un ceremonial que acompaña la investidura sacerdotal de Aarón y sus hijos. Estos 3 capítulos son la continuación del libro del Éxodo, capítulos 25 al 31 y capítulos 35 al 40, ya que dan complemento a algunas de las prescripciones señaladas allí. El tercer cuerpo del Levítico es desde el capítulo 11 al capítulo 16. Presenta la normativa referente a varios temas complejos, como la pureza e impureza ritual, en lo que se refiere a los alimentos, al parto, a la lepra y a la impureza. Las impurezas rituales apartan a los israelitas del santuario y lo privan de la comunión con Dios. Pero todos podían purificarse de sus faltas una vez al año, el día del gran perdón, el Yom Kippur. Levítico capítulo 16. El cuarto cuerpo del libro es denominado Ley de Santidad. Levítico capítulos del 17 al 26. Es la idea central del libro. Se repite la expresión varias veces: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El israelita debe practicar todo lo que le acerca a Dios y evitar
todo aquello que le impide esa comunión con su Dios. Levítico capítulo 27 es un apéndice sobre tarifas y tasaciones aplicables al cumplimiento de las promesas. Claves teológicas del Levítico. Las dos claves teológicas que desarrolla el Levítico son fundamentalmente la santidad de Dios compartida con su pueblo. La santidad de Dios, trascendente y participada, se halla presente en los 4 cuerpos del Levítico que hemos estudiado anteriormente. Muchas de las expresiones y categorías teológicas empleadas en San Pablo y el autor de la carta a los Hebreos se inspiran en el libro del Levítico. Por ejemplo, tenemos que el autor de la carta a los Hebreos menciona cómo el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es llamado por Dios a fin de ofrecer sacrificios por los pecados, a ejemplo de Aarón. Podemos ver Hebreos capítulo 5, versos del 1 al 6, y confrontar este texto de los Hebreos al texto de Levítico, capítulo 9, versículos 8 al 7. Otro de los énfasis teológicos del Levítico se refiere a los requisitos que deben llenar los sacerdotes para poder ser consagrados al servicio de Dios. Estos requisitos derivan de la santidad de Dios. Enumeremos cuáles son esos requisitos. El sacerdote debe estar dispuesto a vivir la santidad de Dios y a cumplir la misión de educar al pueblo. Cuando tenga que ir a cumplir sus funciones de culto, el sacerdote no debe beber vino ni otra bebida embriagante. Levítico capítulo 10, versículos 9 al 11. ¿Cuál es la importancia del libro del Levítico? Los estudiosos de la Biblia señalan que el libro del Levítico fue redactado después del exilio de Babilonia. El libro tuvo poco éxito entre los lectores debido a su contenido pesado, su contenido legal y monótono de expresiones técnicas. Sin embargo, indudablemente, Jesús, María y los apóstoles siguieron estas normas levíticas. La Iglesia Católica, en sus libros y rituales, tomó mucho de este libro, al menos antes de la reforma litúrgica que llevó a cabo el Concilio Vaticano II. El sentido de santidad de Dios en el servicio litúrgico cristiano es inspirado en las enseñanzas que sobre santidad nos ofrece el Levítico. Otro aspecto extraído del Levítico es, por ejemplo, el concepto altamente moral del pecado, como una transgresión de una ley y que aleja al hombre de Dios y contamina al culto, al templo, la tierra y a la persona. El fiel tiene que ser santo porque Dios es santo. Encontramos igualmente la idea de la dignidad del matrimonio. Levítico 18, versos 6 al 23 y Levítico 20, versos del 10 al 22. Y también encontramos el deber de respetar a los padres y a los ancianos. Capítulo 19, versos 9 y 32.